Damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Neros Cars. Hoy hablamos del Xiaomi IU7. Eso es una locura. Yo no sé qué se le han pasado por la cabeza a los chinos, pero desde luego han logrado un supercoche. ¿Cómo lo han logrado? No lo sé, con su ingeniería, pero han construido algo de 700 caballos y 860 Nm. 3,2 de 0 a 100. Necesita 0,33 metros para frenar de 100 a 0. Es pura ingeniería. Ya no hablamos de cómo es el coche por lo general y todo eso. Así que para dentro del vídeo porque vamos a reaccionar, pero como siempre no os olvidéis de suscribiros a mi canal. Dejar vuestro comentario, pero son súper importantes. Si te lo comprarías, no te lo comprarías, qué rivales tiene en el mercado este coche y para adelante el video. Xiaomi está profundizando en el mercado de los vehículos eléctricos y esta vez lo hace con un crossover. Primero me había quedado súper asustado, yo no sé, pero creo no soy el único en este planeta. Pero esto ya dije, ¡buah! Ferrari sacó el puro sangre eléctrico. Eléctrico compacto que está causando un gran revuelo. El Xiaomi IU7 ya está aquí y se está posicionando como un serio competidor del Tesla Model, y aunque la empresa aún no ha revelado los precios oficiales ni ha abierto pedidos anticipados, Es que todo el mundo cuando está hablando de eléctrico, da igual el coche que sea, de la marca que sea, no sé si lo habéis notado, pero todo el mundo ya directamente cuando se compra un coche lo compara directamente con Tesla. Hombre, no lo puedes comparar con Tesla. Tesla son todavía pioneros. Tesla todavía está a un nivel muy alto frente a los competidores y Tesla irá desarrollando cada vez mejores coches, ¿ok? No es que esté en contra, sino que es la tecnología la que al fin y al cabo manda en el mercado. No olvidaros porque por ahí corre la noticia, saber lo que pasa con el Model 2 en 2026, si sale o no sale, tiene que lanzar también el Tesla Roadster, o sea, ya no se espera coches calentitos en la tecnología eléctrica. Vamos a ver de lo que es capaz este coche y sus performances por lo que nos está describiendo en este video este maravilloso youtuber, que te voy a dejar el link original del vídeo para que lo vayas disfrutando. ha confirmado que las entregas a los clientes están programadas para comenzar en julio. Tras el increíble éxito del sedán SU7, que superó en ventas al Tesla Model 3 en China, Xiaomi está redoblando la apuesta por lo que funciona. Sí, pero China no es el mundo, ¿ok? Si haya tenido mucho enganche ahí, eso no significa que tiene mucho enganche en Europa. No es por hate ni mucho menos, sino que es mi opinión, ¿ok? Y eso significa que ya se irá desarrollando. Hombre, también Tesla tiene su mercado, también Xiaomi tiene su mercado, BID tiene su mercado. O sea, es que estamos hablando Polestar también, son súper mega chulos en diseño y todo eso. O sea, que hay muchas marcas que están compitiendo también como en el mundo de los híbridos o en el mundo del diésel y la gasolina y todo eso. Y ya también en segmentos deportivos sedán, sport coupé, lo que fuese roadster y etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a ver de lo que se trata, porque este coche es muy especial. Que funcionó. El IU7 continúa ese impulso con una estrategia destinada a ofrecer más valor que sus rivales. El objetivo es ofrecer el espacio y el rendimiento de un Tesla Model X, pero a un precio inferior al del Model Y. Xiaomi ha dejado. Claro, es que todo el mundo está comprendiendo, le está poniendo ahí o el Model 3 Performance o el Modo X. Tiene que estar mucho mejor, mucho más por encima de estos coches. De momento hay rivales, bueno, todo el mundo tiene rivales en esta vida, ¿ok? Y entonces yo creo que irá desarrollando tanto Tesla como Xiaomi. Es que es un poquito, no sé, me parece un poquito absurdo compararlo porque cada uno tiene su diseño, su espacio y todo eso, pero lo veo como que está muy copiado, os lo vuelvo a repetir. Tuve un medio infarto que dije, ¡buah! Esto es el puro sangre eléctrico. Y luego lo había visto y dije, no, Xiaomi está haciendo algo así, wow, let's go. Ha dejado muy claro que no se trata solo de un SU7 mejorado. El IU7 está construido desde cero con unas proporciones únicas. Su postura incluye una relación rueda-carrocería de 3 en 1, una relación rueda-altura de 2, 1 en 1 y una relación anchura-altura de 1, 25 en 1.
Estas no son solo cifras de marketing. Se Sí, seguramente que no sean cifras de marketing, está hecho por la inteligencia artificial, porque ahí está todo estudiado desde un principio y es saber dónde tienen que golpear. No olvidaros que también las baterías tienen un coste, ¿ok? Ya no solamente de hacerlas en China, sino que los materiales, ¿ok? Que con la que están fabricando las baterías también tienen un coste y ese coste también, por lo que he visto en otros vídeos, en mi research que hice, en mi búsqueda personal, había visto que los precios también han incrementado, o sea que no cuesta tan barato. Y como siempre, no sé, yo tengo mi concepto, que todo lo que es tan barato, ya veremos a las largas, algo así. se traducen en un diseño elegante, atlético y ajustado para el rendimiento. Una de las características visualmente más impresionantes es su enorme capó de aluminio, que mide 3.11 metros cuadrados. Bajo el capó hay un maletero delantero Ahí, aquí, bueno, pues eso es también este hueco que tenemos aquí para llevar las cervecitas frías y todo eso. Meter un poquito de hielo en unas cervezas y ahí para empezar la party está de bien. 141L combinado con un espacio de carga principal de 678L al plegar los asientos traseros. Esa capacidad aumenta hasta unos generosos 1758L. Para complementar el estilo limpio, el YU7 estrena un nuevo sistema de manijas de puerta empotradas que permanecen ocultas hasta que se acerca el conductor, lo que mejora tanto el aspecto como la aerodinámica. Bueno, otras cosas lo habré de otra manera. Os lo vuelvo a repetir. Yo creo que esta gente, yo no sé quién está trabajando para Xiaomi en diseño y todo eso, sí que está logrando piezas de arte. Es que no sé cómo lo hacen, macho, porque es que es increíble todo. O sea, tiene performance, tiene diseño, tienen, o sea, super gadgets el coche por lo visto. Vamos a flipar todos, lo vais a ver. Aquí la aerodinámica se ha tomado muy en serio. El YU7 incluye 10 canales de flujo pasante y 19 salidas de aire optimizadas para gestionar el flujo de aire de manera eficiente. Estas innovaciones ayudan al crossover a lograr un coeficiente de resistencia aerodinámica de 0.245, lo cual es excelente para su clase y O sea que tiene el 0.24. Calibra tuvo en su momento, no sé si os acordáis del Opel Calibra, tuvo el 0.26, el coeficiente. Es que este es brutal. Y daros cuenta de que, hombre, no es un sedán, o sea, porque las líneas son muy diferentes, la masa, el volumen y todo eso es muy diferente cuando lo metes en el túnel. Tienes que saber darle también con el diseño perfecto y lo lograron. Aquí, yo no sé. Súper bien. Y también mirar, que es que se me escapaba, pero aquí tengo el detalle. El U7, esa es la versión Max, también hay Pro, ¿ok? O sea que hay más versiones dentro del Xiaomi U7, hay más versiones, ¿ok? O sea que no todos vienen con estos caballos y con esos par de Nm y todo eso, sino que esta es la versión top. contribuye a una mayor autonomía. El YU7 está disponible en 3 colores de lanzamiento: verde esmeralda, plata titanio y naranja lava. Le ha dado con este verde yo creo que, no sé, lo han estado haciendo research, a mí este color me encanta, le pega súper bien al coche, las llantas probablemente lo hubiera modificado, lo hubiera puesto en otro color, no me gusta mucho que con el amarillo aquí no pega mucho con este verde, pero bueno, ese es mi gusto, le pondría otro color, en fin, es gusto de cada uno y ahí no se puede comentar mucho, o sí, si tienes algo que comentar, házmelo saber en los comentarios del vídeo. El verde esmeralda utiliza un proceso especial de doble capa para lograr profundidad reflectante. El color plata titanio incluye escamas gruesas de aluminio para una apariencia más brillante, mientras que el color naranja lava aporta una energía audaz heredada del SU7. Entra y encontrarás uno de los interiores más futuristas del mercado. El YU7 presenta la pantalla panorámica CI. Es que está copiado, macho, es que está copiado hasta las trancas, diría yo, pero está bien porque es desarrollo, ellos lo hicieron así, en este tipo, en esta forma, y resulta que está súper bien.
Si hay Hypervision, una configuración de pantalla curva triple mini LED que proyecta información en una pantalla de 1.1 metros con una resolución de grado retina de 108 píxeles por grado y un Estos gadgets por aquí, eso a mí me enamora, tío. No sé si a vosotros también, pero este tipo de gadgets que tienen los coches así, es desarrollo, es ingeniería, mola. Son cosas que ya lo tienen pensadas desde hace mucho tiempo y por eso ganan, por los precios, por todo lo que está haciendo, porque es todo súper barato. brillo máximo de 1200 nit. Es totalmente personalizable, lo que permite al conductor y al pasajero personalizar los diseños de navegación, multimedia, clima y más. Bajo la carrocería, Xiaomi utiliza su motor más potente hasta la fecha, el Hyper Engine V6 Plus. Con una configuración de motor dual, el YU7 desarrolla 690 caballos de fuerza, acelera de 0 a 62 millas por hora en 3.23 segundos y alcanza una velocidad máxima de 253 km por hora. El YU7 estará disponible en versión. Bueno, ahora yo no sé este coche qué tracción tendrá aquí en Alemania, ¿ok? Cuando tenga uno en las manos y lo tenga que llevar aquí en la autopista, yo os diré, porque me parece, no sé, números de récords, me parece que está súper bien, o sea, falta, no sé, falta hacerle un test de verdad, este coche, sentirlo cómo va, si vale la pena, no vale la pena. De todas formas, no sé, es una combinación de los materiales que al ojo tú lo ves y te parecen super mega premium, pero en realidad no son super mega premium, sino que son super baratos esos materiales, ¿ok? Porque otra cosa no puede ser, es que no te puede vender gato por liebre aquí, ni mucho menos, sino que yo me quedo flipado, con poco dinero lo que se puede hacer, incluso puedes sacar performance, es que es una locura, 2025, 2026. Os lo vuelvo a repetir, no podemos comparar porque este segmento es muy diferente a otros coches. Yo desde luego no lo puedo comparar con un BMW iX, ni lo puedo comparar con un Tesla. Para mí este es una marca de un coche chino, el Xiaomi IU7, muy bien desarrollada, con muy buenos números. Pero os lo vuelvo a repetir, no lo puedo comparar con otro coche porque me parece ya, no sé, nos estamos metiendo en otro juego que no deberíamos porque es muy diferente. Tesla tiene super performance, acordaros, os lo vuelvo a repetir. Y todas las marcas, también las marcas europeas, Volkswagen, Audi, Porsche, todo el mundo está luchando para llegar ahí arriba. En versiones estándar, Pro y Max. La versión estándar ofrece una batería de 96.3 kWh con una autonomía CLTC de 835 km. Las versiones Pro y Max incorporan tracción total y baterías ligeramente más grandes, con autonomías de 760 km y 770 km respectivamente. Esto convierte al YU7 en el SUV eléctrico de mayor autonomía de su categoría con una batería. Buah, es que ya, buah, madre mía, miraros aquí en el maletero, papi, es que tienes un montón de espacio, ¿cómo lo han hecho, tío? Ya es como, aquí se ve, o sea, se ve que no es muy grande, pero en realidad es mucho más grande, o sea, acordaros de eso, que la imagen de YouTube no tiene nada que ver con lo que es en realidad de verdad, o sea, tiene mucho espacio este coche. Una batería de 100 kWh. Todas las versiones admiten una arquitectura de 800 voltios y una tasa de carga de hasta 5.2 C, lo que permite una carga del 10 al 80% en solo 12 minutos o hasta 620 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos. En 15 minutos, 600 kilómetros te puedes hacer solamente con una carga. Eso es súper mega insane. Obviamente ellos hacen las baterías, ellos hacen las reglas, son los mejores en este sub especial. Mirad por aquí, es que es techo panorámico, la luz y todo eso, es que es, y no sé si habéis visto, tiene como alcantaras, es que es crazy. Si el enfoque de Xiaomi con el SU7 sirve de indicio, el YU7 está destinado a revolucionar el panorama de los SUV eléctricos tanto o más. No Aquí sí que me quedo yo, y es que yo creo que es lo que deberían poner en Tesla. Fijaros en esta línea que está delante del volante, ¿ok? Que es
como de un lado para otro, y es que no es como, por eso mismo os había dicho del Tesla que es algo bored, porque tienes solamente el infotainment aquí en el lateral, sino en lo que es la touchscreen, tablet, whatever. Pero este es que tiene también la banda y también tienes ahí los números y sabes más o menos por dónde andas. Entonces es muy diferente la percepción de la información. Pero seguramente, déjamelo saber, si te gastarías el dinero en este tipo de coche traído de China que te lo deje en la puerta. ¿Vale la pena? O no sé, te comprarías más un coche europeo o digamos así Tesla, ¿no? Porque tiene más... Los chinos son los más baratos, pero también te ofrece calidad a la altura de los coches premium y de lujo europeos. No olvidaros, tenemos BMW, tenemos la Mercedes, la EG, ¿ok? O sea que hay Audis también por ahí, no olvidaros que no están solos en el mundo. Déjamelo saber en los comentarios si de verdad te comprarías un coche chino, un coche europeo, eléctrico, un coche americano. ¿Cuál de todos estos te comprarías? ¿Ok? Y también sí que me harías un favor si te suscribieras a mi canal, activaras la campanita y así podemos tener más entretenimiento en el canal de Negros Caras. Cuidaros mucho y hasta la próxima. Chao, chao.